Modelo de base de datos por Alejandro González. ¿Qué es? Es el proceso de documentar un diseño de sistema de software complejo como un diagrama de fácil comprensión usando texto y símbolos para representar la forma en que los datos necesitan fluir. Otros usos. El diagrama se puede utilizar como un mapa para la construcción de un nuevo software o para la reingeniería. ¿Qué obtenemos? Es un proceso donde se obtendrá un modelo conceptual y seguidamente un modelo lógico al que le debe aplicar normalización para obtener finalmente un modelo físico y poder implementarlo. Modelos de base de datos son importantes porque definen con claridad cómo se modela la estructura lógica de una base de datos. Estos son entidades necesarias para introducir la abstracción en una DBMS, entendiendo por abstracción el proceso de aislar un elemento de su contexto o del resto de elementos que lo puedan acompañar. Un modelo de base de datos incluye además las relaciones y limitaciones que determinan cómo se pueden almacenar los datos y acceder a ellas. ¿Qué se modela? Una base de datos es una colección de datos organizada y estructurada según un determinado modelo de información que refleja no solo los datos en sí mismos, sino también las relaciones que existen entre ellos. ¿Cómo lo elegimos? Elegir un modelo de datos también depende de alinear las prioridades con las fortalezas de la base de datos de un modelo en particular, ya sea que estas prioridades incluyan velocidad, reducción de costos, usabilidad u algo más. Clasificación de los modelos de base de datos. Modelos de base de datos conceptuales, modelos de base de datos lógicos y modelos de datos físicos. Modelos de bases conceptuales. Se enfoca en identificar las entidades que serán parte de la base de datos y las relaciones entre ellas, es decir, las operaciones u asociaciones que existen entre ellas. Modelo de datos lógicos. Describe los datos con el mayor detalle posible, independientemente de cómo se implementan físicamente en la base de datos. Modelo de datos físicos. Muestra todas las estructuras de tabla, incluidos nombres de columnas, tipos de datos de las columnas, restricciones de las columnas, la clave principal, la clave externa y las relaciones entre las tablas. Algunos de los más comunes modelos de base de datos podrían ser modelo orientado a objetos, modelo entidad-relación, modelo relación, modelo jerárquico, modelo relacional de objetos y modelo de red. Modelo orientado a objetos. Este modelo define una base de datos como una colección de datos o elementos de software reutilizables con funciones y métodos relacionados. Los objetos se dotan de un conjunto de características propias que a su vez les diferencia de objetos similares. Los objetos similares pueden agruparse en una clase y cada objeto está en una instancia. Las clases intercambian datos entre sí a través de métodos. Hay varios tipos de bases de datos orientados a objetos. Multimedia incorpora elementos multimedia tales como imágenes que no se podían almacenar en una base de datos relacional. Hipertexto permite que cualquier objeto se conecte a cualquier otro objeto. Es útil para organizar los lotes de los datos disímiles, pero no para analizar numéricos. Es el modelo conocido de base de datos postrelacional, ya que incorpora tablas, pero no se limita a ellas. A dichos modelos también se los conoce como modelos de base de datos híbridos. Modelo entidad-relación. Este modelo es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Se usa a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionadas en los campos de ingeniería de software, sistemas de información empresarial, educación e investigación. Trata las relaciones entre las entidades del mundo real de forma muy similar al modelo de red,
pero no está directamente ligado a una estructura física de la base de datos. En cambio, con frecuencia se le usa para diseñar bases de datos conceptuales. Una forma común del diagrama de entidad-relación es el esquema de estrella, en el cual una tabla central de información se conecta a múltiples tablas dimensionales. Modelos relacionales. Este modelo consiste en presentar datos por medio de tablas relacionadas cuyas filas se llaman tuplas y las columnas variables, conformando así una base de datos. Es uno de los más comunes, es el que emplea las bases de datos relacionadas y ordenada los datos en tablas compuestas por columnas y filas. Una tabla puede tener muchos registros y cada registro puede tener muchos campos. Las bases relacionales generalmente se escriben en lenguaje de consulta estructurado SQL por sus siglas en inglés. El modelo fue integrado por EF-Code en 1970. Los derechos de usuario se pueden restringir según los datos que deben hacerse visibles o modificables para cada usuario. Este permite una mayor seguridad, brinda una felicidad de acceso relacional. Modelos jerárquicos. Organiza los datos en una estructura de árbol en la que cada registro tiene un único elemento o raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en orden específico. Ese orden se usa de manera de orden físico para almacenar la base de datos. El modelo es bueno para descubrir muchas relaciones del mundo real. Cada enlace es anidado con el fin de conservar los datos organizados en un orden particular en un mismo nivel de la lista. La mayoría de las relaciones son de uno a uno. La estructura de la base de datos es fácil de entender incluso para los no programadores. Después de encontrar el primer registro, no es necesario realizar una exploración de índices. Simplemente sigue el puntero principal que dirige hacia el siguiente registro. Este modelo fue usado principalmente por los sistemas de gestión de información de IBM en la década de 1960 y 1970, pero raramente se los ve en la actualidad debido a ciertas ineficiencias operativas. Modelos relacionales de objetos. Este modelo de base de datos híbrido combina la sencillez del modelo relacional con parte de la funcionalidad avanzada del modelo de base de datos orientado a objetos. En esencia, permite a los diseñadores incorporar objetos en una estructura familiar de tablas. Funciona de manera similar al relacional, pero incorpora funciones del modelo orientado a objetos, como los propios objetos, las clases, la herencia y el polimorfismo. Además, permite una mejor escalabilidad y se puede almacenar un gran volumen de datos dentro de las clases. La elección de base de datos no es permanente. Existen herramientas y servicios de migración de base de datos que ayudan en caso de que se decida combinar a otro modelo. También se pueden encontrar muchas soluciones de base de datos relacionales en la nube, que son una buena alternativa para aplicaciones o servicios alojados en la nube. Entre los idiomas e interfaces de llamadas se incluye SQL3, lenguaje de proveedor, ODBC, JDBC e interfaces de llamadas patentadas que son extensiones del lenguaje e interfaces usadas por el modelo de relacional. Modelos en red. Este modelo lo caracteriza que se almacena en un registro con un enlace a otro registro. En efecto, una red. Aquí se permiten las relaciones de uno o muchos a muchos entre registros vinculados, teniendo registros principales múltiples. Al igual de una base de datos jerárquica, los componentes de una base de datos de red pueden tener varias relaciones padre-hijo. Su capacidad para mantener datos es más que la del modelo jerárquico. Dado que siempre hay un vínculo entre padre y un hijo, se mantiene la integridad de los datos. Basado en la teoría matemática de conjuntos, el modelo se construye con conjuntos de registros relacionados. Cada conjunto consiste de un registro propietario o principal, uno o más registros miembros o secundarios. Un registro puede ser miembro o secundario en múltiples conjuntos, permitiendo que este modelo represente relaciones complejas.
Fue muy popular en la década de 1970 después de que fue definido formalmente por la Conferencia on Data System Language. Bueno, con eso sería todo. Muchas gracias por su atención.